y al Pignatelli, porque a esta hora, 11:53, estamos viendo imagen en directo del presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, firmando. ¿Qué firma? Pues la convocatoria de elecciones. Recordamos que se ha celebrado esta mañana un Consejo de Gobierno extraordinario para dar este paso. Acaba de firmar el presidente esa convocatoria de elecciones y entendemos que el siguiente paso es dirigirse a los medios desde la sala de columnas donde estaba prevista esa comparecencia para esta mañana, en la que va a anunciar ese adelanto electoral. O sea que es cuestión de segundos. Ya está la maquinaria electoral en marcha. Bueno, pues creo que todos lo sabíamos, lo conocíamos, lo intuíamos. Él políticamente yo creo que lo tenía muy previsto y muy determinado. Ahora lo va a decir a todos los ciudadanos, va a cumplir este requisito, que evidentemente es un requisito político e institucional. Y bueno, y ahora esperar qué va a pasar después. Es decir, el proceso está abierto, les obliga a una gran rapidez, como decíamos antes, de prepararse los partidos políticos. Él lo tiene más fácil, no parece que le den bajada, con lo cual sus listas electorales van a ser más fácil. Y ahora la clave es con qué proyecto se presenta. Es decir, posiblemente se presenta con el proyecto de los presupuestos que diseñó, que muy inteligentemente lo hizo para conseguir determinado voto de determinados sectores. Bueno, fue inteligente en ese caso, hizo los temas que, bueno, yo siempre le cuestiono de la enseñanza concertada cuando no es obligatoria, tema de bachillerato, hizo el 0,3, que yo creo que es importante, hizo también la propuesta de crecimiento en sanidad, yo creo que hizo algunos aspectos que los ciudadanos pueden entender. Yo creo que la gran ventaja que tiene el señor Azcón, que a lo mejor me equivoco frente a su líder, señor Feijóo, es que da más confianza y más tranquilidad el señor Azcón que el señor Feijóo. El señor Feijóo no acabamos de ver a dónde va, cómo va, cuáles son sus propuestas, no sé, no nos da confianza. Yo creo que los españoles necesitan confianza. Pilar, que va a comparecer ya Jorge Azcón, te interrumpo para escuchar al presidente anunciando ese adelanto electoral. Que, como todos ustedes saben, los acontecimientos que han ocurrido en los últimos días nos han llevado a tomar una decisión trascendente para la comunidad autónoma. El día 5 de diciembre, en esta misma sala, presentamos los presupuestos de la comunidad autónoma de Aragón. Unos presupuestos históricos, unos presupuestos que quieren mejorar la vida de los aragoneses y que llevan a cifras récord lo que vamos a destinar a mejorar los servicios públicos de nuestra comunidad. Estamos hablando de unos presupuestos en los que la sanidad va a tener un presupuesto superior a los 3.000 millones de euros, con un incremento histórico de un 9%. Hablamos de 1.433 millones de euros para los presupuestos de educación, con un incremento en el presupuesto de más de un 7%, o hablamos de un incremento de un 8% para las políticas sociales, en un presupuesto que ascenderían a los 547 millones de euros. El mayor presupuesto en nuestra historia, un presupuesto récord y un presupuesto que solo tenía como objetivo mejorar la vida de los aragoneses. Este presupuesto que presentamos contemplaba también inversiones récord en las principales necesidades de nuestra comunidad autónoma y de los aragoneses. Un presupuesto histórico en las políticas de vivienda, en la mejora de nuestras carreteras o en el transporte público en la comunidad autónoma de Aragón. Un presupuesto que, por supuesto, quería bajarles los impuestos a los aragoneses. Bajarles los impuestos a los aragoneses reduciendo la deuda que tiene la comunidad autónoma y mejorando los servicios públicos. Estas eran las cuentas que necesita y son las cuentas que necesita Aragón en el mejor momento de su historia. Creo que la verdad es que Aragón está viviendo un momento de bonanza que no recordamos en la historia de nuestra democracia. Afrontamos una etapa de crecimiento inédita y hoy, Aragón, somos la envidia de otras muchas comunidades autónomas en España, pero también de muchas regiones en Europa. Y esto no tiene que ver solo con el volumen espectacular de inversiones que estamos atrayendo a Aragón, los 70.000 millones de euros en nuevas inversiones que van a venir a la comunidad autónoma de Aragón en los próximos años. También tiene que ver con los datos de empleo o con los datos de afiliación a la seguridad social que dibujan hoy un Aragón de oportunidades para que los aragoneses puedan desarrollar un proyecto vital,
para que podamos mirar al futuro con optimismo. Vamos a cerrar el año con en torno a 48.000 desempleados, un dato que vamos a seguir reduciendo en los próximos meses y en los próximos años. Este dato de 48.000 parados es extraordinariamente positivo, sobre todo si lo comparamos con el dato de 2022, en el que el número de personas que no encontraban un puesto de trabajo en nuestra comunidad autónoma ascendía a 58.308. De 58.000 aragoneses hemos reducido a 48.000 el número de personas que no encuentran un puesto de trabajo, y lo vamos a seguir reduciendo sin ninguna duda en los próximos meses y en los próximos años. Si me permiten, voy a destacar un dato que creo que especialmente refleja el momento de nuestra comunidad autónoma: el crecimiento de la población. Hoy Aragón está creciendo en población. La realidad es que el año pasado nos dejó un saldo positivo de más de 13.000 aragoneses. De hecho, desde 2023 hemos conseguido que sean más los trabajadores que vienen a nuestra comunidad autónoma que los aragoneses que salen fuera de nuestra comunidad autónoma. En concreto, el año pasado fueron 11.117 más los que vinieron a Aragón que los que se fueron de nuestra comunidad. Y este es el camino que marcan las oportunidades que hoy tiene nuestra tierra. Son datos incontestables que expresan la pujanza actual de nuestra comunidad. Un futuro brillante para Aragón y para los aragoneses. Pero es verdad que, desafortunadamente, hemos comprobado que la oposición ni valora este buen momento económico y social, ni están dispuestos a comprometerse con unas cuentas históricas para mejorar la vida de los aragoneses. Un 9% más para invertir en hospitales, para invertir en centros de salud, para seguir reduciendo las listas de espera, o para avanzar en la gratuidad escolar de los 0 a 3 años, entre las muchas iniciativas que este Gobierno quiere impulsar. La semana pasada me reuní con los grupos parlamentarios en las Cortes de Aragón que tuvieron a bien atender la llamada de este Gobierno. Mantuve conversaciones con el Partido Aragonés, con Podemos, con el Partido Socialista y con Vox. Y también con Trabajo Existe. Con esta última formación, con Vox, hemos tenido la oportunidad de intercambiar pareceres hasta en 2 ocasiones, en 2 reuniones, para poder acordar lo más importante: unos presupuestos que miren al futuro de nuestra comunidad. Pero, por desgracia, con la excepción del Partido Aragonés, en esta ronda de contactos tuvimos la oportunidad de comprobar cuál era la voluntad real que los partidos políticos tenían para aprobar unos presupuestos en nuestra comunidad autónoma. Y la verdad es que o bien escuchamos excusas peregrinas para tumbar los presupuestos, no ahora, sino más adelante, o vimos cómo el Grupo Socialista invitó a una farsa cuyo único propósito era prolongar sine die la situación en la que estamos. Y tuve oportunidad de decirlo la semana pasada en las Cortes de Aragón: los aragoneses ni somos ilusos ni somos unos ingenuos, y este Gobierno tampoco es iluso ni es ingenuo. Los aragoneses merecen mucho más que todo esto. Gobernar significa hacer posible la mejora de vida de nuestros ciudadanos, de nuestros vecinos. Y no se puede mejorar la vida de los aragoneses sin un presupuesto. Estar en el Gobierno sin presupuesto no es gobernar. Yo creo que es necesario aprobar un presupuesto para poder mejorar la vida de los aragoneses. Y eso es lo que queremos. Queremos un Gobierno fuerte que apruebe un presupuesto que tenga las principales necesidades, que atienda a las principales necesidades que hoy tienen nuestros ciudadanos para poder seguir mejorando su vida. Creo que este es el objetivo principal que perseguimos.
También España necesita unos presupuestos. España necesita unos presupuestos o, de lo contrario, también deberían convocarse elecciones de forma inmediata. Creo que no se puede predicar una cosa y hacer la contraria. Los aragoneses somos coherentes y esa coherencia hace que todo el mundo entienda que no se puede decir una cosa y luego hacer la contraria. Creo que hemos sido transparentes y que hemos venido explicando cuáles eran los objetivos que tenía el Gobierno de Aragón para nuestra comunidad. Creo que les hemos contado la verdad, les hemos contado cuáles eran los objetivos que teníamos y las principales líneas de gobierno que tiene nuestra comunidad. Nosotros somos coherentes y consecuentes. Y ante la negativa de la oposición, ante el bloqueo de las fuerzas políticas a nuestra comunidad autónoma, vamos a dar los pasos necesarios para que Aragón no se detenga, para que Aragón no se bloquee, para que Aragón pueda seguir caminando hacia un futuro de ilusión. Por ello, esta mañana, tras informar al Consejo de Gobierno, he decidido firmar el decreto de disolución de las Cortes como paso previo a la convocatoria electoral. Me parece que es lo más sensato. Creo que es lo que los aragoneses van a entender como más democrático. Si no somos capaces de tener una mayoría parlamentaria que apruebe unos buenos presupuestos para la comunidad autónoma, creo que en democracia lo que corresponde es escuchar la voz de los aragoneses llamándolos a las urnas. Por eso los aragoneses van a hablar el próximo 8 de febrero. Los aragoneses, por primera vez en su historia, vamos a tener unas elecciones en las que solo hablemos de los problemas de Aragón. Y a mí eso me parece una buena noticia. Creo que por primera vez en el centro del debate van a estar las necesidades de nuestra comunidad autónoma, las aspiraciones, las ilusiones que los aragoneses tienen en el futuro. Y estoy convencido de que tener elecciones solo en nuestra comunidad para centrar las necesidades y los problemas que tiene nuestra comunidad va a ser una buena noticia para el futuro de Aragón. Los aragoneses están llamados a votar para refrendar o no la acción de este Gobierno. Un Gobierno que, como les decía, en poco más de 2 años ha sido capaz de traer a nuestra comunidad autónoma una cifra inédita de inversiones, con lo que lleva aparejado en creación de empleo, en creación de riqueza y de prosperidad. Un Gobierno que ha logrado reducir la cifra de desempleo a datos previos a la crisis del año 2007. Un Gobierno que ha reducido la lista de espera quirúrgica en un 27%. Un Gobierno que hoy resuelve los expedientes de las personas que necesitan la dependencia por primera vez dentro de los plazos que marca la ley en 145 días. Hoy Aragón invierte 530 millones de euros más. Tiene 1.495 profesionales más en el Servicio Aragonés de Salud de los que tenía en el año 2022. Por eso, creo sinceramente que estamos en un momento histórico y que en este momento lo que necesita Aragón es un Gobierno fuerte, un Gobierno que tenga la determinación, que tenga la visión y que tenga el empuje necesario para que toda esta prosperidad se acabe redistribuyendo entre nuestros ciudadanos. Quiero un Gobierno que apueste por el liderazgo de Aragón. Quiero un Gobierno que apueste por seguir liderando la economía en nuestro país. Quiero un Gobierno que siga atrayendo inversiones, que siga creando miles de puestos de trabajo y, por supuesto, que todo eso revierta en seguir mejorando los principales servicios públicos de nuestra comunidad autónoma. El 8 de febrero, tras el bloqueo, tras la irresponsabilidad de la oposición, los aragoneses van a tener la oportunidad de expresar alto y claro cuál es su voluntad, cuál es el futuro que quieren
para nuestra tierra. Y yo tengo que asegurarles que confío en la palabra de los aragoneses. Creo que el sentido común nos lleva a tener que convocar unas elecciones ante el bloqueo de la oposición y creo que lo más democrático, lo más sensato, lo más coherente es que sean los aragoneses los que tengan la palabra para poder seguir mirando al futuro. Y estoy convencido de que ustedes, como siempre, tendrán alguna pregunta que realizar. Buenos días, presidente. Bueno, pues a las 12:09 concluye esa comparecencia que ha durado 15 minutos desgranando los presupuestos que presentó el pasado 5 de diciembre, hablando de esos presupuestos históricos y diciendo que no ha logrado ese apoyo. Por un lado ha hablado de excusas peregrinas por parte de Vox y por otro de farsa por parte del PSOE. Por tanto, dice que habrá elecciones, se confirma el 8 de febrero y hay convocatoria de elecciones, se disuelven las Cortes y mañana se publicará en el Boletín Oficial de Aragón. Por lo tanto, confirmado 8 de febrero, día en el que votarán los aragoneses. Carmen. Como muy bien ha dicho Pilar, antes de que saliera el propio presidente, parecía que el presidente iba a iniciar la campaña hablando de los presupuestos no aprobados. Exactamente ha sido así. O sea, ha sido una repetición de lo que hizo hace una semana cuando no llevó los presupuestos al Parlamento, porque no nos olvidemos, lo habrá intentado mucho en las reuniones, pero esos presupuestos no han pasado, según dicta el Estatuto, por un intento de ser aprobado en las Cortes de Aragón, ni de encontrar mayorías ahí, sino que simplemente lo propuso en sus reuniones que ha tenido con los grupos parlamentarios que tuvieron a bien asistir. Ha dicho que vamos a hablar de los problemas de Aragón. Esperemos que sea así. Yo creo que los aragoneses estaríamos muy contentos que la campaña no fuera en ámbito nacional, como estaba diciendo antes el señor Ledesma, sino que hablemos de los problemas de Aragón. Pero no seamos ingenuos, porque la última vez que se aprobaron presupuestos en esta comunidad autónoma fue el 22 de diciembre del 2023. Hace 2 años que no tenemos presupuestos, así que hay que preguntarnos ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora interesa convocar elecciones anticipadas? Él quiere un gobierno fuerte. Me gustaría también recordar que la única vez que ha habido mayoría absoluta en esta comunidad autónoma fue con Santiago Marraco. Es muy difícil obtener una mayoría reforzada en Aragón porque competirán 8 candidaturas, por lo menos 8 o 9, o sea que los pactos que ahora no han querido o no se ha podido van a ser imprescindibles pasados el 8 de febrero. Él dice que no es un presidente ingenuo, desde luego que no es un presidente ingenuo de ninguna de las maneras. Dice, yo no soy ingenuo y cuando me tendían la mano sabía que lo que hacían era retrasarme o cuando me proponían sabía que no querían aceptarme los presupuestos. De ingenuo no tiene nada. Yo creo que ha construido un relato político desde el verano. Es decir, está construyendo perfectamente un relato político en base fundamentalmente a una... También les da un relato político a la oposición. Claro, y pero lo veremos en el señor Nolasco y en Pilar Alegría cuando salgan ahora diciendo no han querido diálogo. No, yo creo que Carmen él ha construido desde mi punto de vista, es decir, es un relato político bastante impecable, es decir, y lo ha justificado absolutamente bien, es decir, ha justificado por qué tiene que convocar elecciones y cuál es su proyecto político que tiene para Aragón, que es un proyecto de presupuestos, y lo tiene absolutamente pensado y diseñado desde el verano, creo yo, es decir, porque tenía que haber presentado los presupuestos en septiembre, y ha buscado el momento y lugar político. Bueno, el momento que políticamente le interesaba, pero no nos llamemos engaño, no, claro, eso es política, es decir, es que vamos, por eso digo que del mismo modo que por eso decíamos antes que el PSOE no quería elecciones porque todo es estrategia política. Claro, porque y el PSOE, claro, Carmen, y el PSOE le da la mano porque sabe que a las elecciones va el degolladero, con todos mis respetos, es decir, por lo tanto, es decir, estamos jugando a política y él ha hecho un relato político y ha explicado muy bien por qué quiere ser presidente, cuáles son sus propuestas y fundamentalmente hay una cosa que lo ha hecho inteligentemente, con todos mis respetos, los servicios públicos, que es el punto de batalla que le va a plantear el Partido Socialista. Entonces, él va a hacer el debate de los servicios públicos en base a los presupuestos y la cantidad de dinero que van a aumentar los servicios públicos en los presupuestos, en base a que Aragón está creciendo. Es decir, ha hecho un debate político. Y ojalá, como yo estoy de acuerdo contigo, el debate sea un debate para Aragón y por Aragón. Y hablemos de los temas de Aragón. Lo que pasa es que es dificilísimo. No va a ser, ¿Y por qué es Pilar. Pero perdona, ¿por qué es dificilísimo? Somos poco las Déjame dos. terminar, Sí, Carmen. sí.
déjame terminar, es dificilísimo por el error de Pedro Sánchez. No puede poner de candidata a Aragón a una ministra suya. No puede ponerle portavoz. El error es del señor Sánchez y lo ha hecho exclusivamente por un tema de poder de partido. En el Partido Socialista realmente ahí ha habido siempre históricamente gente que ha mandado mucho, no ha respetado mucho las opiniones, no nos llamemos engaño, no ha sido un partido que podríamos decir que sea estrictamente democrático, estás conmigo, están contra mí. Pero claro, el modelo del sanchismo ha sido de tal cesarismo en términos políticos y orgánicos, quizá por el tema de las primarias, que ahora en estos momentos, aunque él quiera plantear un debate en Aragón, va a ser muy difícil, pero no tiene la culpa el señor Azcón, la culpa la tiene el señor Sánchez, que ha puesto de candidata a una ministra que es producto total y absoluto del sanchismo. Claro, hay que ser consecuentes con eso. Un segundo, le contesto y te dejo ya. No, eso está claro, pero creo que olvidáis una parte de la valoración, que para bien o para mal, en los votantes de izquierda, la mayor fortaleza que tiene ahora el Partido Socialista es Pedro Sánchez. Es el que consiguió ganar después de que las autonómicas barrieron todos los candidatos autonómicos y ganó el PP en todas las comunidades autónomas, volvió a conseguir formar gobierno y veremos cómo sale de esta. Tiene la mayor fortaleza y la mayor debilidad, porque mira, tiene una fortaleza muy importante, porque en términos de cambio progresista es poliédrico, es decir, nadie cuestiona los cambios que se han producido. Por eso él dice que gobernar renta. Tiene una mayor fortaleza en eso que gobernar renta, porque evidentemente ha habido unos cambios muy importantes de un partido progresista, salario, funcionarios, etcétera, etcétera. Eso es la imagen que el Expreso lo considere el político del año. Tiene esa fortaleza, pero también tiene un agujero de una falta de credibilidad en estos momentos, por lo tanto es una realidad muy poliédrica. Pero sigue saliendo en las encuestas como el político mejor valorado. Bueno, pero vamos a dejar hablar a Joan, que está todos suspendiendo. Y eso es importante. Yo creo que el presidente Azcón tiene una ventaja, que es que no tiene oposición delante, es decir, ni en la señora Alegría, que yo creo que en las primarias que se produjeron, bueno, primarias, por decirlo de alguna forma, porque primarias no hubo, el Darío Villagrasa hubiera tenido seguramente un pequeño mejor resultado que Pilar Alegría. Hubo primarias, pero se retiró el candidato. Bueno, por eso digo primarias, por decirlo de alguna forma, en las mismas primarias que hubo en la Comunidad Valenciana, que es como, sí, pero retiraros, que tiene que ser esta persona. Creo que el resultado que saca aquí Pilar Alegría puede ser determinante también de cara a Diana Morán, a María Jesús Montero, que es la siguiente, e incluso a Óscar López. Es decir, yo no descarto que si Pilar Alegría saca un muy mal resultado, que lo va a sacar, en la Comunidad Valenciana, en Madrid y en Andalucía, alcen la mano a algunos y digan, oye, ya hemos visto, ya hasta ahora en Ferraz y en Moncloa se asumía que la idea del ministro candidato no estaba funcionando. Si aquí hay un fracaso electoral, igual a otros en las primarias no se lo ponen tan fácil para ser candidato o candidata. Eso por un lado. Y dos, veremos también en qué posición queda el Partido Socialista de Aragón. Recordemos que el Partido Socialista de Aragón no ha cerrado la crisis que hubo en la sucesión de Javier Lambán, porque fue una imposición, como bien decía Pilar, de Moncloa, tiene que ser Pilar sí o sí, y Pilar ni ha conseguido apaciguar el partido, ni ha conseguido unirlo, ni el partido está todo a la contraria, pero la ejecutiva en la que salió secretaria general Pilar Alegría en un congreso extraordinario fue refrendada por más del 90% de los votos. Y a mí las primarias me parece un error sistemático en cualquier partido. Pero hubo movimientos dentro del lambmanismo que se acercaron a la candidatura de Pilar Alegría. Claro, no te digo yo que después de las elecciones, pase lo que pase, porque yo no aventuro resultados electorales hasta que ocurran. Por supuesto que habrá rendición de cuentas, como habrá en el PAR y como habrá en muchos casos. Ese 99,9%, ¿no? Ese buen resultado o ese acercamiento tiene mucho que ver con, vale, mira, pégate la torta, que luego aquí estamos nosotros y no nos podrán decir que hemos hecho oposición a tu candidatura. Fijaos, vosotros, y tú, Karen, sobre todo lo conoces mejor que yo, yo creo que esta gente que se acercó durante el Congreso, pero tampoco se está significando mucho en pro de Pilar Alegría. Están manteniendo una posición desde la barrera de, oye, no vamos a ser oposición interna, pero tampoco nos pidáis que seamos
alegrianistas, o como se pueda llamar eso. Bueno, este fin de semana se paseaban por Zaragoza Pilar Alegría y Lola Ranera, que fue uno de los cambios sorprendentes de última hora. Yo creo que, yo discrepo con vosotros en una valoración, que es que el Partido Socialista de España y de Aragón es Pedro Sánchez, es la nueva mayoría de Pedro Sánchez. Que Diana Morán no es una buena candidata en Andalucía, todo el mundo habla Valencia, de en Valencia. Hoy, sí, en Valencia, todo el mundo habla de esa posibilidad, pero yo creo que no va a haber ni un milímetro de cambio en ninguna de las candidaturas de toda España en esta cascada. Yo, Carmen, no digo que vaya a haber cambios. Yo digo que la realidad de Pedro Sánchez es una realidad profundamente poliédrica, como todas las realidades. Sí, te estaba y que no podemos Joan, hacer, y que no podemos decir esto es muy malo, esto es muy bueno. Es muy poliédrica. Pedro Sánchez, en muchos aspectos de su gobierno, yo creo que ha tomado unas medidas absolutamente socialdemócratas, es decir, con lo cual muy respetuosas, que ha provocado evidentemente un crecimiento de nuestro país y demás, con unos ministros, algunos muy buenos técnicamente, otros muy malos, como todos los gobiernos, es que yo no hablo con de eso. una elección tremenda, lo decía el otro día Iñaki Gabilondo en una entrevista que me encantó. Pedro Sánchez no ha sabido elegir, yo creo que no ha sabido elegir. Yo creo que lo vamos a dejar aquí, Pero perdóname, pero es que Pedro sinceramente, Sánchez